Bienvenidos a nuestro culto virtual aquí en la Iglesia Bíblica Bautista del Faro de Bucaramanga, Colombia. Estamos muy felices de poder estar con ustedes desde sus salas o en su comedor o en su habitación, donde quiera que estén mirando este culto. Invitamos a todos a que busquen ya de una vez, toda la familia, vamos a prepararnos, vamos a quitar las distracciones, a apagar los diferentes dispositivos, menos este culto. Este tiempo es un tiempo muy especial. No queremos perder lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a buscar la familia, cuando es hora de cantar, vamos a cantar, cuando es hora de buscar la Biblia, vamos a buscar la Biblia, vamos a participar. Ahí pueden escribir en los comentarios algunas peticiones de oración que tengan, o solo decir que están presentes. Estamos felices de que están con nosotros. Entonces, sin demorar mucho más, vamos a invitar a nuestro hermano Oscar, que viene con el pensamiento de arranque para hoy y la oración. Venga, hermano. Gracias, hermano. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues no perdiendo más el tiempo, les invito a que abran las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Bueno, pues el contexto de esta palabra, mis hermanos, habla con relación a lo que el Señor ha hecho en la vida de los cristianos, de las personas que han nacido de nuevo, de que Él es la piedra, el cimiento angular, hermanos. Pues vamos al versículo 11, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, acá la palabra del Señor es claro. ¿De qué deseos carnales está haciendo referencia a la palabra? A la mentira, al engaño, al enojo, entre más, inmoralidad sexual. Hermanos, realmente acá la palabra nos invita, hermanos, a depositar nuestra confianza, nuestra vida en lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Acá también da la invitación a aquellas personas que todavía no han depositado su confianza en el Señor, que en este tiempo lo haga. Sabemos que estamos en momentos difíciles, momentos de dificultad, que muchas personas de pronto no han podido trabajar o tienen familiares enfermos, la situación económica complicada. Hermano, la palabra del Señor siempre nos invita a que depositemos lo que somos en Él, hermanos, a que menguemos nosotros para que su palabra sea creciendo, hermanos, conforme a su voluntad, que sea el Señor obrando, hermanos, amén. Y que dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como los de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, acá hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, especialmente las personas que han depositado su confianza en el Señor. Hermano, que otras personas están observando lo que a diario estamos haciendo, hermanos, que nuestro comportamiento, que nuestras acciones, primero que todo, glorifiquen al Señor, hermanos, que tengamos una conciencia limpia en el Señor para obrar, para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que otras personas que no conocen del Señor se arrepientan, vayan a sus pies. Hermanos, la invitación está abierta, hermanos, que realmente por medio de la palabra, la oración, que cada día dependamos más de Él. Sabemos que todos los días tiene su afán, a medida que va pasando el tiempo, las semanas, hermanos. Puede ser que en esta cuarentena, en esta pandemia, hermanos, muchos han renegado del Señor, han blasfemado su nombre, pero en esta mañana les invito a que tomen la mejor decisión de su vida, a que deposite su confianza en el Señor, a que se arrepienta de todos sus pecados y a que se desinfecte del pecado, reconociendo la obra que hizo Jesucristo una vez y por siempre, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, que realmente sea el Señor obrando en nuestra voluntad, hermanos. Padre Celestial, te amo, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, sea afectando, Señor, el corazón, la mente y la voluntad, Señor, de las familias, de los jóvenes que estén escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de sus vidas, Señor. Y que en esta mañana, Señor, muchas personas más, Señor, depositen tu confianza en ti, Señor. Sabemos que los días son difíciles, Señor, pero que seas tú, Señor, perdonándoles todos sus pecados, Padre Celestial, para que tengan buena conciencia y buenas acciones delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y damos paso a las alabanzas. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por darnos esa reflexión
Dios quiere que vivamos de una forma distinta. Amén. Dios quiere que su pueblo sea diferente. ¿Y cómo va a pasar eso? Yo creo que mucho tiene que ver con la forma que nosotros vemos a Dios, la forma que nosotros vemos la verdad de Dios, porque eso mismo nos impulsa a vivir una forma más santa. Vamos a cantar esta canción, Abre mis ojos, oh Cristo. Ahí canten con nosotros donde quiera que estén. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Queremos darle nuevamente la bienvenida a su iglesia bíblica bautista El Faro. Como siempre, estamos cumpliendo nuestra misión de orar por las naciones y por nuestros misioneros que cumplen con evangelizar y llevar la palabra de Dios en todo el mundo. En esta ocasión y en esta semana tenemos el honor de poder orar por el país de Bulgaria. Es un país que queda en el sureste del continente europeo. Y pues bueno, ellos tienen algunas características, ¿no? Sus habitantes son cerca de 7 millones de habitantes y su principal religión es la cristianos ortodoxos,
y hay un porcentaje muy pequeño de 35.000 habitantes, hermanos. Imagínense, 35.000 habitantes que solamente son protestantes, que conocen el Evangelio. Y nuestro deber como cristianos y como iglesia, y la invitación para esta semana, es para que oremos por este país de Bulgaria. Es un país que necesita que lleguen más misioneros, que se lleve la palabra del Señor a este lugar para que muchas más personas sean salvas. Hermanos, queremos que esta semana oremos por este país europeo, ya que hay un gran porcentaje de personas que pues se dicen que son irreligiosos y algunos de ellos ateos, y es necesario que escuchen esa palabra del Señor, esa palabra que un día nosotros escuchamos, para que tengan salvación. La invitación, hermanos, entonces es para que oremos por el país de Bulgaria, pero también esta semana estaremos orando por uno de nuestros misioneros en el Perú. Es el pastor David Robles, allá en la ciudad de en Trujillo, en el municipio o en una provincia Porotó, su iglesia bíblica bautista Betel, así se llama. Hemos hablado con el pastor y pues no nos ha dado muy buenas noticias, y es muy triste, hermanos, porque nos ha contado que han muerto cerca de 4 pastores bautistas y 3 de ellos han sido contagiados esta semana. Y es muy triste porque pues el nivel de contagiados por el virus, por el COVID-19, ha aumentado mucho. Los hospitales no dan abasto en Perú, y es necesario que como iglesia estemos orando por nuestros hermanos en Perú, pero por todos esos habitantes de ese país que tanto lo necesita. Que el Señor tenga ese favor para con este país y pueda hacer un milagro, si es su voluntad, y ayudar a todo este país que tanto lo necesita. Pero que el pastor David Robles y todos aquellos que están llevando la palabra de Dios tengan ese ánimo y ese valor de seguir predicando aún en medio de la pandemia, aún en medio de cualquier dificultad. El pastor nos ha pedido que oremos para que él pueda seguir transmitiendo y tenga la sabiduría, y que lleguen más personas que le ayuden a hacer esa transmisión en vivo por las redes sociales, porque se le ha dificultado un poco la transmisión. Entonces nos ha pedido que oremos por sus hermanos, que oremos por la iglesia. Hermanos, ya para terminar, entonces la invitación: oremos por el país de esta semana, Bulgaria, y por la misión del pastor David Robles y su iglesia allá en Trujillo, en Perú. Quiero invitarlos a hacer una corta oración para que nos dispongamos y continuemos con nuestra alabanza y el culto del día de hoy. Señor, bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das el día de hoy, y ponemos delante de ti estas necesidades, Señor. Ponemos las necesidades del país de Bulgaria, Señor, este país que tanto te necesita, que te pido que lleguen más obreros, que lleguen misioneros, que lleguen pastores para que prediquen el Evangelio, Señor, para que prediquen tu palabra, y para que aquellos habitantes de este país puedan abrir su corazón. Prepara a Bulgaria, Señor, prepara el corazón de cada uno de sus habitantes para que primeramente te conozcan a ti, te reciban y te acepten, Señor, como el Señor de su vida. También te pido por esas necesidades de este país, cualquiera que sea, aún en medio de la pandemia, Señor, para que tengas un favor y una gracia especial sobre su vida y sobre esta nación. También ponemos las necesidades de el pastor David Robles y la iglesia allá en Perú, Señor. Te pido que por favor, Señor, han sido muchos los muertos, pero te pido que por tu gracia y por tu misericordia tú hagas un milagro, si es tu voluntad, Señor, para que este virus se acabe, Señor, para que, si tú quieres, Señor, hagas milagros y puedas ayudar a todas esas personas que tanto lo necesitan, Señor, aquellos que están enfermos. Dale una oportunidad de vida, Señor, que esta sea una oportunidad en Perú para que el Evangelio corra, para que aún en medio de esta enfermedad, Señor, muchos crean a ti, Padre Santo. Yo te pido para que tú obres de manera especial en la iglesia del pastor David Robles, para que pueda hacer sus transmisiones en vivo, Señor, para que traigas obreros a esa iglesia, para que puedan servir y el Evangelio pueda crecer sin obstáculos. Señor, te damos gracias, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Felipe, por compartir esas peticiones. Ciertamente necesitamos orar, no solo por el pastor David y los otros pastores y la familia de los pastores que han fallecido allá en Perú, sino alrededor del mundo. Hay muchos hermanos nuestros que de pronto no nos hemos conocido. Un día estaremos con ellos alrededor del trono de Dios, pero necesitan de nuestras oraciones. Vamos a pensar bien en nuestro camino, estar seguros que estamos bien con Dios. En cualquier momento Él puede aparecer, Él puede venir. Estamos esperando su venida desde hace tiempo. Los cristianos hemos estado esperándole, pero que no llegue a sorprendernos. Andemos en la verdad, andemos con buena conciencia. Cantémosle al Señor este corito, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por este nuevo día, Señor, por tus grandes misericordias, Señor, por tu bondad, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios, porque tú permitiste, Señor, que pudiéramos conocerte,
pudiéramos ver la luz, Señor, a través de Cristo, plasmado en esa cruz, Señor, clavado, herido, crucificado, Señor. Ese es ese amor de Cristo, quien nos libra de todo pecado, quien nos perdona y nos hace libre. Es por ello que en este día nos reunimos y celebramos que Él vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y gracias a ustedes por acompañarnos en ese día tan especial, un día que, aunque estamos reuniéndonos virtualmente una vez más, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Entonces yo les invito a que busquen ahí, bien sean sus dispositivos electrónicos o una Biblia ahí en físico, busquen ahí Hechos capítulo 24. Como ustedes saben, desde la semana pasada estamos continuando esta serie del libro de los Hechos. La serie se llama La historia continúa. Todo lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar en los evangelios, ahora continúa con su iglesia. Primero con los apóstoles y la iglesia ahí, la primera en Jerusalén, y hoy en día entre nosotros también hasta Colombia, Estados Unidos, diferentes países, rincones del mundo entero. Y gracias a Dios que la historia ha continuado. Pues para ponerles al día rápidamente, el apóstol Pablo es un personaje, uno de los personajes más importantes aquí en el libro de los Hechos. Los primeros capítulos, realmente hasta el capítulo 11 más o menos, se enfoca mayormente en la vida del apóstol Pedro. Y desde el capítulo 11 en adelante hasta el fin del libro de Hechos, el ministerio, la vida y ministerio de Pablo. Y aquí estamos mirando lo que está sucediendo hacia el final del ministerio de Pablo. Él ya hizo 3 viajes misioneros, llevó el evangelio a diferentes tierras muy lejanas. Él estableció varias iglesias, comenzó a entrenar también a pastores, a líderes, a ancianos, estableciendo eso, poniendo en orden las cosas en las diferentes iglesias de las ciudades. Y ahora volvió a Jerusalén para adorar en el templo, para cumplir un voto que él había hecho al Señor. Y para mostrar a los judíos, al pueblo judío, que él no estaba en contra a la fe judía. Antes, cree que el evangelio, como bien debemos entender, el evangelio es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y Pablo quiere mostrar a sus hermanos según la carne, a los israelitas, que él sigue creyendo en esa fe judía, porque el cumplimiento de esa fe es Cristo. Pero bueno, ahí está en Jerusalén, ¿y qué pasa? Ahí comienzan a verle algunos que son de Asia, algunos judíos celosos de su tradición y algunos con quienes tenía problemas anteriormente en esos diferentes sectores. Ahí están y le ven en el templo y comienzan a montar un alboroto grande y toda la ciudad sale a buscarle a este Pablo y a despedazarlo, a destruirlo, a matarlo. Ellos comienzan a lanzar acusaciones falsas. Dicen que él metió uno de la tierra de Asia Menor, metió a ese gentil dentro del templo, lo cual sería en contra de la ley judía. Más es una cosa que él no hizo, no hay prueba de eso. Ahora bien, entonces cuando ellos iban a matar, en ese momento llega el tribuno romano, el que está encargado de ese sector, el mandatario romano. Él dice, no, pues vamos a interferir, vamos a pararles ahí, ¿qué está pasando? Porque él debe guardar el orden en ese sector. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comienzan a acusarle a Pablo, diciendo, no, este Pablo es un blasfemo, él debe morir ciertamente por lo que dice la ley. Y bueno, el tribuno ahí comienza a pensar, bueno, pues este no sé quién es, no he escuchado de él, y vamos a ver qué ha hecho. Entonces, había un proceso romano de examinar a una persona con azotes para sacarle la verdad, pero eso no se podría hacer con un ciudadano romano. Entonces ahí le preparan a Pablo, les tiran ahí, eso era muy incómodo, y ahí el soldado comienza a bajar y Pablo dice, esperen, ¿no saben que yo soy ciudadano romano? No es lícito dar azotes a un ciudadano romano sin haber un veredicto genuino, sin escuchar el caso de esa persona. Entonces dicen, ay, pues tiene la razón. Y ahí comienzan a ver
otros problemas. Se escucha de un plan, un complot para matarle a Pablo en el camino entre la fortaleza y el Sanedrín, el concilio ahí judío. Entonces el líder ahí, el mandatario, llega a entender de eso y le envía a Pablo con un equipo de casi 500 soldados, 470 soldados equipados para la guerra, para llegar a Cesarea, una ciudad más de 100 kilómetros de distancia de donde estaban en Jerusalén. En Cesarea, ahí estaba el gobernador, el gobernador Félix. Entonces, bueno, dice el mandatario romano, el tribuno, dice, bueno, yo quiero limpiar mis manos de esto, yo no quiero saber más de Pablo, él va a hablar con Félix más bien. Entonces le envía con una carta. Eso vimos hace 8 días. Ahora vamos a considerar qué pasó aquí. Antes de llegar al texto, yo quisiera que sepan un poco sobre este gobernador Félix, porque el texto va a revelar cosas que están en contradicción, están en conflicto con los hechos de verdad. Uno puede estudiar la historia de ese tiempo y ahí encuentra información sobre estos personajes. Eran personajes históricos, genuinos, verdaderos. Félix era anteriormente un esclavo que llegó paso a paso, poco a poco, a poder romano. Era un esclavo, pero llegó a ser un gobernador principal de Roma, imagínense, pero no hacía las cosas honestamente. Él pedía favores, él era muy sucio, un hombre bastante corrupto y sucio. Era sobornado por varias personas, pero sobornaba a un montón de personas. Así movían las cosas, empleaba a varios sicarios. Imagínense, había un grupo de sicarios empleados por el gobernador Félix para ir y eliminar a todos los que oponían a este gobernador. Era así de corrupto. Se robó también la mujer de otro hombre, una mujer bastante joven, pero él dijo, ella es muy hermosa, muy bonita, la quiero para mí mismo. Entonces comenzó a engañar a la persona, tanto la mujer como el esposo que ella tenía. Y esa mujer era de una familia bastante sangriente. La mujer se llama Drusila, como veremos en el siguiente pasaje que estudiaremos en 8 días. Pero para que tomen en cuenta, el abuelo de Drusila fue el que mató a todos los bebés de Belén cuando nació Cristo. El tío abuelo de Drusila, mató a Juan el Bautista. El padre de Drusila, no puedo pronunciar ese nombre bien, fue el quien mató al apóstol Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, uno de los principales apóstoles. Esta sí era una familia sangrientemente sucia. Ahora entonces, para hacer una conexión aquí, estamos llegando a un pasaje. Pablo está por estar delante de un tribunal, estará en otro tribunal más aquí, uno de varios que van a ir sumando hasta el fin de este libro. Aunque aprenderemos muchas cosas, lo que sobresale en todo este contexto es lo que leeremos en el versículo 16. Quisiera que vamos primero a Hechos 24, versículo 16, y luego leeremos todo el pasaje poco a poco. Dice, y por esto, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otra vez, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. Ese es el tema del mensaje hoy en medio de todo. Este apóstol Pablo, un hombre común y corriente como tú y yo, él procuraba tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Cómo está nuestra conciencia? Esa es la pregunta que estaremos haciéndonos a lo largo de este estudio. Vamos a considerar la acusación contra Pablo, también consideraremos la defensa de Pablo, pero volveremos siempre a esta idea de mantener una buena conciencia. Vamos a orar pidiendo la ayuda de Dios en este estudio. Padre, muchas gracias por darnos tu palabra, por darnos tu espíritu para poder entender tu palabra. Señor, yo te pido que ilumines nuestro camino en este momento, que me ayudes a mí a comunicar correctamente tu verdad. Abre nuestros ojos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, como tú dices en Salmo 119. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. Ahora queremos que tú nos muestres tu camino, Señor, que tú nos muestres tu verdad. Queremos abrirnos el corazón para que tú nos examines,
para que tú nos muestres lo que debemos cambiar y te daremos la gloria en todo. Amén y amén. Entonces, bueno, vamos a ver Hechos 24, están ahí conmigo. Hechos 24, versículo 1 dice lo siguiente: 5 días después de que Pablo llegó a Cesarea, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo es un nombre romano. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. El sumo sacerdote Ananías, también un judío bastante sucio, bastante corrupto, era un saduceo, no creía en los milagros, no creía en la resurrección, aunque el Antiguo Testamento hablaba mucho de esas cosas. Era pues básicamente un judío incrédulo, básicamente. Él estaba fascinado con el poder, con su posición, bastante corrupto, la historia lo dice, pero este Ananías descendió con un grupo del concilio de ancianos, descendió bastante para llegar a Cesarea, más de 100 kilómetros, era un viaje largo. ¿Por qué hizo eso? Porque era muy importante presentar esta acusación contra Pablo y ver la muerte de Pablo. No era suficiente solo sacarle de la tierra ahí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Querían ver la muerte de Pablo. Entonces no era suficiente simplemente deshacerse, querían destruir a Pablo. Y él llega con un abogado, un orador, una persona entrenada para poder dar discursos bien bonitos, con palabras bien grandes y bonitas. Y entonces él llega aquí. Tértulo comienza con una adulación para el gobernador, para ganar el favor del gobernador. Escuche lo que dice en el versículo 2. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Me imagino al sumo sacerdote, aunque era también un hombre bastante corrupto, pensando: ay no, ese Tértulo, ¿de dónde saca estas cosas? Porque uno estudia la historia de este gobernador Félix, y era un hombre malo, los judíos lo odiaban, hasta los judíos peores lo odiaban a este gobernador Félix. Entonces, debido a ti gozamos de gran paz. Falso, no había paz. Muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo, en el pueblo por tu prudencia. Falso, no había un buen gobernador ahí. Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Falso todo eso, falso, falso, falso. En el versículo 4, como se acaban las cosas favorables por decir, y dice: bueno, vamos al grano. Él dice: muchas adulaciones para ganar el favor del gobernador. El gobernador no era un ignorante tampoco. Él sabía que estas cosas de pronto no eran tan ciertas, pero me imagino que está ahí sonriendo, pensando: bueno, pues yo sí soy bastante bueno, yo soy buena gente, muchas gracias. Ahora dígame lo que me quiere decir. Ahora vamos a escuchar la acusación, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Escuchen bien, este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Llevaron los testigos sucios también. Pero escuchen bien estas acusaciones. Pablo es llamado una plaga. ¿Una plaga qué es? Es un delito contra ¿quiénes? Contra la humanidad, contra todos. En otras palabras, es llamado una molestia. Este hombre es una molestia. También es llamado un promotor de sediciones. Es un delito contra Roma.
Los romanos permitían muchas cosas, pero una sedición, no señor. Una rebelión, no señor. Era contra el Estado, el imperio de Roma. Es llamado un rebelde aquí. Es llamado una cabecilla de una secta, que es un delito contra la ley judía. Es llamado un hereje. Por eso es llamado el profano. Es un delito contra Dios, un blasfemo. Entonces, un delito contra la humanidad, un delito contra Roma, un delito contra la ley judía y un delito contra Dios. Esas son las acusaciones. Tértulo inventó muchas cosas no ciertas en su acusación, pero dice, él debe morir en todos los casos. Debe morir porque es una molestia para todos. Debe morir porque es un rebelde contra el Estado de Roma. Debe morir porque es un hereje. Él es un blasfemo contra la ley judía, contra Dios. Debe morir, bien sea por la humanidad, por el Estado de Roma, por los judíos, pero este hombre debe morir. Eso es lo que ellos quieren. La acusación de Tértulo contra Claudio Lisias también llega, el tribuno. Dice, bueno, nosotros quisimos juzgarle conforme a la ley. Los judíos no podían matar a nadie a no ser un profano que entra en el templo indebidamente. Ese permiso lo dio el gobierno romano. Pero los judíos dicen, bueno, nosotros quisimos juzgarle, matarle a este hombre, pero este tribuno llega y con gran violencia, él viene y quita de nuestras manos. Yo creo que fue al revés. Si uno ve la historia de lo que sucedió en verdad, ellos habían montado una gran violencia y el tribuno llega a sacarle a Pablo. Wow. Pues siempre ha habido acusaciones contra los cristianos. Siempre ha habido acusaciones muchas veces falsas contra los cristianos. En todo el libro de Hechos, pues uno mira y comienza a sumar todos los juicios o los tribunales que los cristianos tuvieron que tener, uno tras otro. En la primera parte ahí vemos que Pedro y Juan aparecen varias veces ante el Sanedrín, el consejo de los judíos. Ahí vemos también que Pablo aparece ante Gallo, ante Sergio Paulo, ante Claudio Lisias, ante el Sanedrín, otra vez ante Félix. Después va a aparecer delante de Festo, después delante del rey Agripa, eventualmente, históricamente dice que apareció también delante de César, que en ese tiempo era Nerón. Él aparece tantas veces y los cristianos son acusados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos detalles, tantos juicios o tribunales aquí? Porque en cada uno de ellos, los cristianos son acusados de ser traidores y líderes de sediciones, promotores de sediciones. Son declarados inocentes en cada uno de esos tribunales. Eso es muy importante. Los cristianos son declarados inocentes políticamente en cada uno de esos tribunales. Los cristianos no deben ser infractores de la ley civil porque Cristo no nos llama a cometer una traición política. Amén. Cristo no nos llama a los cristianos a padecer por la traición política, a levantar sediciones. Cristo habló de esto en Marcos 12:17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿En qué estaba diciendo? Los judíos llegaron diciendo, ¿es lícito pagar impuestos? Porque los judíos no querían pagar impuestos. Los judíos querían rebelarse contra Roma. Pero Cristo dice, no, pues vamos a pagar impuestos. Aunque bueno, no estamos de acuerdo con todo lo que hace Roma, somos llamados a paz. Entonces no somos llamados a ser infractores de la ley civil, a rebelarnos civilmente. Pablo habló de esto también, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pedro también habló de esto, dice en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Algo curioso, los tres, Cristo, Pablo, Pedro, ¿cómo murieron? En manos de los romanos injustos, después de ser falsamente acusados por los judíos corruptos. Los tres. Cada uno de los tres habló de someterse a las instituciones civiles, a la autoridad civil, a no causar polémicas, alborotos injustamente.
Cada uno de ellos habló de someternos y cada uno de ellos murió. Saben que su causa no era una revolución política. El cristianismo no se trata de una revolución política, sino una revolución espiritual. Es muy importante notar la diferencia aquí. Una revolución política de querer tumbar a gobiernos no es del Señor, pero una revolución espiritual, eso sí es del Señor. Hay una diferencia. Y hay muchos cristianos que hablan de una revolución espiritual, pero su enfoque principal es tumbar los gobiernos. Yo entiendo que hay gobiernos corruptos, en todo el mundo los hay. Los mismos romanos eran uno de los más corruptos que habían. Pero el Señor dice, sométese a ellos, nosotros vamos para algo mayor, una revolución espiritual. Entonces, bueno, en cada uno de los tribunales, políticamente, legalmente, civilmente, ellos son declarados siempre inocentes. Con Cristo, ¿qué dijo Pilato? yo no encuentro nada malo en él. Con los apóstoles, ¿qué dicen? Es que yo prefiero no tratar ese asunto, es un asunto de la ley judía, es un asunto porque yo veo que es una persona muy pacificadora. Yo veo que es una persona que de pronto va en contra de las tradiciones de los religiosos, pero yo no veo ningún delito en él. Satanás ahora, hay que entender eso, es el gran acusador. Aquí estamos viendo a Tértulo, un orador profesional que habían pagado los judíos más celoso de matarle a Pablo, pero Satanás realmente es el gran acusador. Un día él tendrá su fin, pero mientras tanto él acusa a los hermanos día y noche. Dice en Apocalipsis 12:10, algo que ha de acontecer. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué dice Satanás? Él viene y comienza a lanzar sus acusaciones diciendo, Dios, tú no sabes que ese Aarón, él tiene sus faltas, él tiene sus fallas, él ha cometido cosas en el pasado, y la Biblia dice que Cristo es nuestro intercesor, Él es el mediador entre nosotros y Dios, Él es el que nos defiende, y Cristo ahí dice, Él está conmigo. Su penalidad del pecado ya fue cancelada, y Satanás comienza a acordarnos a nosotros todo lo malo que hemos hecho, todo lo malo que hemos pensado, y Cristo nos defiende, pero Él acusa y acusa y acusa y acusa. Cristo dijo a sus seguidores que ellos y nosotros seríamos falsamente acusados, pero aún así deberíamos permanecer fieles y no ceder, porque Dios mira, Dios ve, Dios sabe, y Dios un día dará el galardón. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así dijo que sería Cristo, así ha sido, así estamos viendo en esta historia de Pablo. Es falsamente acusado, pero Pablo mantiene eso en su corazón. No era un creyente cuando Cristo dijo eso. Él llegó hasta después, pero él ahora está representando lo que Cristo dice. Él, entre muchos otros cristianos, en el transcurso de las generaciones, ser fieles en medio de esas acusaciones. Los religiosos muchas veces son los más hipócritas, los más violentos, los más malvados. Cristo dijo contra los religiosos, Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ellos querían que diga algo errado para poder matarle. ¿Por qué? No les caía bien lo que estaba diciendo. Él decía, ustedes están mal, y ellos decían, pues nosotros vamos a comprobar que tú eres mal, tú estás mal, que tú estás diciendo cosas no ciertas. En vez de examinar sus propios corazones,
Ellos fueron acusados por sus conciencias, como en el caso de Juan capítulo 8, cuando está la mujer adúltera que ellos pillaron en el acta del adulterio. Ahí está la mujer y dice a Jesús: Jesús, en la ley de Moisés dice que esta mujer debería morir. ¿Tú qué dices? ¿Por qué estaban diciendo eso? Porque querían atraparlo, querían matarlo, querían que él caiga en alguna palabra, alguna cosa para poder acusarle a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Después de ahí dibujar en la tierra, insistiéndole: Jesús, ¿tú qué dices? Esta mujer es una pecadora, ¿tú qué dices? ¿Debería morir? Sabiamente Jesús dijo: el que no tiene pecado, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. La persona que esté sin pecado entre ustedes, que lance la primera piedra. A ver, ¿qué dice ahí en ese texto? Ustedes lo pueden mirar. Dice que uno por uno, condenados en su conciencia, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué era así? Los menores a veces son más soberbios. Queremos pensar que estamos bien. Pero uno por uno soltaron sus piedras y se fueron por su camino. Condenados en su conciencia. Las acusaciones muchas veces vienen porque las personas no quieren enfrentar, no quieren confrontar a sí mismos en su conciencia. Hay una condenación interna. Pues vamos a ver lo que fue la defensa de Pablo. Volvamos a nuestro texto en Hechos 24, versículo 10. Hechos 24, 10 dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Haré mi defensa. Así fue la introducción de Pablo, no con mucha adulación. Él reconoció la autoridad, reconoce la posición, reconoce que Félix va a escucharlo y agradece esa oportunidad, pero no comienza a decirle cosas como Tértulo, no comienza a decir: yo creo que tú eres el mejor gobernador que ha tenido Judea, yo creo que tú eres el más sabio, el más elocuente y te amamos tanto, y yo tengo una foto tuya en mi habitación y todos los días yo agradezco a Dios por tu vida. No, él no dice nada de eso, solo dice: yo sé que tú eres el gobernador, agradezco la oportunidad de presentar mi caso, yo sé que me vas a oír, muchas gracias. Ahí va al grano, va al caso. Una por una, Pablo comienza a negar las acusaciones, invita a una investigación más profunda de los hechos. Vamos a ver lo que dice en el versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén. En otras palabras, no he tenido mucho tiempo ahí para molestar a todo el pueblo. No tenía mucho tiempo ahí para levantar un alboroto grande contra el gobierno, contra la ley judía, contra el templo, lo que sea, porque ya han pasado 5 días, por lo menos, desde que está en esa fortaleza en Cesarea. Entonces dijo: bueno, yo pasé casi una semana en Jerusalén, hace no más de 12 días yo estuve ahí. Tú sabes eso, puedes cerciorarte de ese hecho. Y luego dice en el 12: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. No con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme. Ellos deberían venir, pero no están. Si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera
descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Ahora, Pablo no pasa mucho tiempo ahí en Jerusalén. Comienza a aclarar: yo no estuve ahí para pelear, no estuve ahí para discutir con nadie, estuve ahí para cumplir un voto personal, para adorar a Dios, para dar ofrendas en el templo como todos los judíos debían hacer. No habían pruebas de nada de lo que ellos estaban acusando, refiriéndose especialmente al haber metido un gentil en el templo. Dicen: no, los que me acusaron de eso, los judíos de Asia, ni siquiera están aquí. O sea, estos del Sanedrín, el sumo sacerdote, el concilio, estos hombres están acusando falsamente y no tienen cómo comprobar estas cosas. Si fuera una acusación real, bueno, me someto a eso, me someto a la autoridad, pero es que ni siquiera es verdadero lo que están diciendo. Pablo aclara que Pablo es el ortodoxo, el que tiene la fe genuina, no los acusadores suyos que eran saduceos. Es interesante eso. Volvamos al versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Ellos, ¿quiénes son ellos? El concilio judío, el Sanedrín, el sumo sacerdote, dice que es herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Yo espero en Dios, yo espero en el camino. La verdad, Señor gobernador Félix, está diciendo Pablo, yo soy el que mantengo la fe genuina. Ellos se han apartado, me acusan a mí de tener una fe inventada, una fe nueva, pero yo soy el que está viviendo de acuerdo a todo lo que está escrito. Uy, no. Uy, no. Alude también a una esperanza de Israel, a la esperanza de Israel. Dice en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Ellos dicen que habrá una esperanza. ¿De qué esperanza está hablando? En Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Él es la esperanza, pero muchos han dejado esa esperanza. Pablo vuelve a hablar de esta esperanza, finalizando el libro de Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel era otro nombre para Jesús. Los que comenzaron el ataque, los judíos de Asia, ni siquiera aparecieron. Pablo procuraba siempre tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Esa fue la defensa. Dijo: bueno, mi vida es un libro abierto, pueden examinar los hechos, pueden examinar todo lo que aconteció, pero ustedes no van a encontrar nada de estas acusaciones. Pueden examinarme, ustedes pueden cerciorarse, pero realmente no cometí nada de estas cosas. La clave está en el versículo 17. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa es la clave para nosotros también, hermanos. Hay una bendición de tener una buena conciencia. Hay una bendición de mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nuestra conciencia es un regalo de Dios, como un compás interno. Es un regalo que Dios ha dado a cada ser humano. Pues es por la conciencia que el Espíritu Santo confirma nuestra culpabilidad ante Dios. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, los que no son judíos, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escuchen esto, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la conciencia, a ese nivel, Dios nos muestra que necesitamos un Salvador. La ley de Dios está escrita ahí. La ley de Dios está escrita en el corazón y la conciencia da testimonio. ¿En qué sentido? Las personas que no han escuchado de Dios saben lo básico de la moralidad. ¿De dónde proviene la moralidad? Los que quieren negar la existencia de Dios tienen dificultad en definir cómo tenemos un compás moral en nuestras vidas.
Los filósofos han intentado sacar de diferentes lados de dónde proviene el compás moral en nuestras vidas. Que bueno, por lo general sabemos que no es bueno matar a una persona. Y en las sociedades de todo el mundo, ellos saben que no es tan bueno matar a una persona. Pero ¿de dónde sacó eso? En el reino animal eso no está ahí. El reino animal, ¿qué pasa? Es la sobrevivencia de los fuertes, de los más fuertes. Y cuando hay una riña, pues el que mata gana. Pero cuando hay una riña entre seres humanos, que también pasa, la sociedad dice, no, eso está mal. ¿Por qué tenemos ese compás? Porque la ley está escrita en el corazón. Cuando un hombre se casa con una mujer y luego, hoy en día con quien sea, pero luego es infiel y anda con otra persona, pues el reino animal, ¿qué pasa? No, eso es el instinto animal. Pero los seres humanos, eso nos duele mucho. Si un ser querido anda con otra persona, eso nos duele, aun si la persona no es creyente. ¿Por qué tiene ese compás moral? ¿Por qué tiene esa conciencia del pecado? ¿Por qué entiende que eso no está bien? Porque Dios puso eso ahí. Toda la ley de Dios está en el corazón y nos acusa. Nos acusa, sabemos que somos culpables y es por la conciencia. Qué gran regalo de Dios. Eso debería llevarnos al Evangelio. Es en la conciencia que el Espíritu Santo confirma nuestra culpa y dice, sí, tú necesitas un Salvador. La religión del mundo es decir, bueno, vamos a borrar un poco de esa culpa, vamos a intentar esforzarnos para agradar a Dios o los dioses. Pero en la Biblia dice, no, pues tú no puedes, pero Dios se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, tomó tu pecado y mi pecado murió sobre la cruz del Calvario. Así creyendo en Él, arrepintiéndonos y creyendo en Él, tenemos salvación. Es un glorioso intercambio y cuando creemos en el Evangelio, Él comienza a purificar nuestras conciencias. Escuchen lo que dice en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Él limpiará nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Él comienza a lavar la conciencia, Él comienza a purificarnos. Hebreos 10:22 sigue hablando de esta idea. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santo? Es cuando Él nos purifica. La conciencia también da testimonio de que si lo estamos haciendo bien o no. Si lo que estamos haciendo está bien o si está mal. Segundo de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dicen, bueno, yo sé que mi conciencia me confirma que lo que hemos hecho, la forma que estamos viviendo está bien. Hay algunos que cauterizan sus conciencias, apagando su voz y su eficacia en sus vidas. Hay algunas personas que dicen, están condenados, sienten esa acusación de la conciencia de su pecado y dicen, no, pues yo no quiero escuchar esa voz, yo no quiero confrontar mi pecado, yo no quiero cambiar, yo no quiero acercarme a Dios. De esas personas dicen 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Eso es ciertamente, hoy en día no hay doctrinas de todo, hay engaño religioso por todos lados, pero el versículo 2 dice esto: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Personas mentirosas, pero comienzan a cauterizar la conciencia. En otras palabras, ellos mismos comienzan a creer la mentira. Creer la mentira de que el pecado está bien. Creer la mentira de que, bueno, realmente Dios no existe. Creer la mentira de que, bueno, por nuestras obras podemos llegar a Dios.
Cree la mentira del evangelio de la prosperidad. Cree la mentira de una iglesia caótica. Eso es el plan de Dios. Cree la mentira de diferentes cosas que la Biblia no enseña. Cree la mentira de una religión autocentrada, un evangelio falso. Ellos creen la mentira y luego cauterizan sus propias conciencias, pero requiere un esfuerzo. Hoy en día en las universidades alrededor del mundo hay muchos que están procurando cauterizar las conciencias de todos. Los estudiantes entran ahí, no sabiendo realmente qué creen. Muchos, especialmente aquí en Latinoamérica, dicen, bueno, yo sí creo en Dios, creo en Cristo, pero realmente no sé cómo es todo. Han escuchado una forma de religión, pero no tienen realmente mucha certeza de lo que es, y no de una. Los profesores llegan y desde el primer día están intentando cauterizar las conciencias de todos. ¿Sabe qué? Ha funcionado. Y muchos hoy en día dicen, no, pues ya no creo en Dios. Pero requiere mucho tiempo cauterizando la conciencia. ¿Por qué? Por la naturaleza humana. Dios puso la eternidad en nosotros. Por la creación vemos que hay un Dios, que no podemos negar eso, sino por cauterizar la conciencia. Es posible que suframos alguna persecución ahora como cristianos a causa de la conciencia, por hacer lo correcto, por mantener la fe que tenemos. Es posible que el mundo nos ataque, los religiosos nos ataquen en diferentes lados del mundo. Pablo repite esta frase del versículo 16 en varias ocasiones durante su vida y ministerio. Por ejemplo, en el capítulo anterior, él comienza otra defensa diciendo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo estoy procurando tener una buena conciencia. Pedro escribe también mucho sobre la persecución a causa de la conciencia. Primera de Pedro 2:19 en adelante. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo el bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Básicamente, si vamos a sufrir algo, debe ser por hacer el bien, por obedecer a Dios y no por hacer el mal. Hay muchos cristianos hoy en día, o supuestos cristianos, que están sufriendo penas de algún castigo judicial. ¿Por qué? Por haber hecho algún crimen, algún delito ante el gobierno, ante otro ser humano y ante Dios. Y están padeciendo persecución, pero no por causa de su fe, no por causa de una buena conciencia delante de Dios, sino por causa de su pecado. Y dice el apóstol Pablo, Cristo mismo, si van a padecer persecución, que sea por las razones correctas. Amén. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Yo he procurado tener una buena conciencia delante de Dios y también ante los hombres. Una buena conciencia permite que demos testimonio en medio del sufrimiento. Eso es lo que hizo Pablo aquí y antes y después, cuando veremos las otras defensas de Pablo ante diferentes gobernadores o el rey Agripa o hasta el mismo César. Él comienza a dar testimonio de su fe. Primera de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la injusticia, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os contuéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vivamos correctamente, y aunque de pronto tengamos que sufrir un poco de persecución, como dice en Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, aunque sea posible que sea por las razones correctas, para que en medio de todo ellos vean una luz. En medio del juicio, injusto que sea, ellos vean la esperanza que hay en nosotros y que tengamos preparada una razón, una defensa, un motivo que podemos presentar diciendo, ¿saben por qué estoy dispuesto a padecer la muerte? ¿Saben por qué no me preocupa el hecho de que me están amenazando con muerte o con cárcel o con lo que sea? Es que yo sé que tengo una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está tu conciencia ante Dios? Delante de Dios, ¿cómo está tu conciencia? ¿Tu conciencia te acusa o confirma que eres un hijo de Dios? Ahora mismo, cada persona que está mirando este video, examínate. Ahora mismo quiero que te examines, que hagas la pregunta: ¿soy realmente creyente? ¿Soy realmente un hijo de Dios? ¿Tengo en verdad la salvación, la vida eterna? ¿Has sido salvo de verdad? Y dice, bueno, yo no se puede saber esas cosas, pero sí se puede saber. Dice en 1 de Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el Señor Jesús, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tú puedes saber. ¿Y cómo podemos saber? Es un motivo de fe. ¿Dónde está tu fe? Tu fe está en las obras, en la religión, en la casualidad. Tu fe está en la ciencia, en la educación, en el dinero. Tu fe está en la familia. Tu fe está en una persona, en un pastor. Esas cosas nunca pueden salvar. ¿Tu fe está en tus obras? ¿Tu fe está en ti misma? No. La fe debe estar puesta únicamente, exclusivamente en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Hoy, ¿dónde está tu fe? Y si en realidad has puesto tu fe en Cristo, habrán señales de que eres un hijo de Dios. Habrá fruto. Así como cuando uno siembra una semilla en buena tierra fértil y tiene sol, tiene agua lo suficiente. ¿Qué pasa con esa semilla? Ahí tiene que morir en la tierra para dar fruto, pero comienza a haber un brote, una plantica, y comienza a crecer, comienza a poner hojas, dependiendo en qué planta es, crece grande, crece ancho, no sé, da fruto, pero hay vida. Así es con nosotros, cuando hay realmente vida, hay fruto en la vida. Ahí vemos la obra de Dios obrando en nosotros, la mano de Dios, santificándonos, purificándonos, enseñándonos, guiándonos. ¿Ves eso en tu vida? ¿O ves que estás muerto todavía? Hoy te ruego, arrepiéntete, cree en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo está tu conciencia ante los hombres? ¿Estás viviendo en integridad sincera? A Dios no le puedes engañar. Puedes engañar a un prójimo, a una pareja, a los hijos, a los padres, a los hermanos en la iglesia, al pastor, pero a Dios no le puedes engañar. ¿Cómo está tu conciencia ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo está? Esto se trata de vivir una vida irreprensible. ¿Tienen otros algo contra ti? ¿Tienen otros algo contra ti? ¿Alguna acusación genuina contra ti? ¿Una razón genuina de desconfiarte, desacreditarte? Hay que reconciliarte con esa persona. Hay que buscar estar bien con esa persona, limpiar la conciencia con esa persona. ¿Qué medidas debes tomar para reconciliarte? ¿Qué medidas deberías tomar para limpiar tu conciencia ante Dios y ante los demás? Romanos 12, un texto más, ya terminamos. Romanos 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid, no maldigáis. Eso es importante, ¿no? Pero difícil. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, escuchen bien esto, están en paz con todos los hombres. No siempre es posible, pero en cuanto está en ti, en cuanto es posible, estar en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un corazón compasivo, unos hechos que respaldan la convicción que nosotros tenemos, es tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aun cuando te hacen mal, hazle bien. Aun cuando te maldicen, hay que bendecirle. Aun cuando quieren perseguirte, hay que ayudar a esa persona. Una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo podemos tener una buena conciencia? Debemos rendirnos totalmente a Dios para nuestra salvación y nuestra santificación. Muchos de ustedes necesitan ser salvos. Muchos de ustedes necesitan ser salvos. Están jugando esto de ser cristiano. De pronto ahora no has podido ir a una iglesia. Antes ibas a una iglesia, pensabas que eras un cristiano, pero ahora toda esta crisis, este virus, esta pandemia ha revelado que no hay fe genuina en ti. Ahora es tiempo, es el momento de ser salvo. Hoy mismo arrepiéntete, cree en el Evangelio para salvación. Dios te invita, Cristo te espera con brazos abiertos. Y cristiano, sométate también a Dios para que Él siga haciendo su obra santificadora en tu vida. Debemos vivir vidas irreprensibles, cuidando bien el testimonio, cuidando bien nuestras palabras, nuestra conducta entre los gentiles, entre los hermanos, entre todos, para ser irreprensibles. Debemos tener un testimonio claro y sincero, saber qué creemos, por qué lo creemos y vivir de acuerdo a lo que creemos. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier cosa en el poder de Dios. Eso es tener una conciencia limpia, buena, sincera, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué buen ejemplo tenemos aquí, el testimonio del apóstol Pablo. ¿Era un hombre perfecto? En ninguna manera. Él mismo dice: yo soy el peor de los pecadores. Él dice: a veces lo que quiero hacer, eso no lo hago. A veces lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Quién me librará? ¿Quién me salvará? ¡Ay! En Cristo hay salvación. El hecho es que él no quería permanecer ahí. Pero muchos de ustedes de pronto están ahí viviendo vidas engañando a todos, pero a Dios no. Ofendiendo a todos. Hay que purificar las conciencias. Amén. ¿Cómo se hace eso? Acércate a Dios. Permita que Él te limpie. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto tan interesante. Otro tribunal, otro juicio más, pero tú tienes un propósito en esto. Yo te pido que sigas bendiciendo esta palabra. Señor, entregamos todo en tus manos, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras manos, nuestras palabras. Queremos que tú nos santifiques, queremos que tú nos limpies, para que tengamos una buena conciencia delante de ti y delante del mundo, Señor. En tu nombre pido estas cosas. Amén. Venga, hermano. Buenos días, hermanos. Hermanos, si les gustó este mensaje, les pido por favor que les dé un like y que lo compartan, para que así llegue a más personas. También, hermanos, si tienes peticiones de oración, puedes escribirlas en los comentarios en Facebook, o también puedes escribirlas en YouTube, o enviarlas al grupo de Facebook de la iglesia, o escribirnos por WhatsApp. Nosotros estaremos atentos a esas peticiones de oración. También, hermanos, aquellas personas que tienen alguna necesidad, que tienen alguna necesidad física de algún mercado, por favor, no duden en comunicarnos. La iglesia en este tiempo de pandemia ha creado un fondo de solidaridad para que recibir fondos de personas que están en la capacidad de dar, para poder comprar mercado y llevarle a esas personas que lo necesitan. Esas personas que están aquí en el área metropolitana, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, aquellas personas que necesitan
alimento. Así que si quieres hacer parte de este fondo de solidaridad, por favor escríbenos al interno, a Facebook o a WhatsApp para pasarte un número de cuenta donde puedas hacer la consignación, y asimismo nosotros podemos comprar esos mercados y llevarlo a aquellas personas que lo necesiten. También te invito, hermano, a que estés pendiente de tus hermanos en los cuales posiblemente estén pasando necesidad y tú no sabes, para que asimismo también puedas orar por ellos y ayudarles en lo que tú puedas ayudarles. Hermanos, también los miércoles continuamos con la serie de Pregúntele al Pastor. Si tienes una pregunta acerca de la vida, acerca de la Biblia, acerca de la eternidad, por favor escríbela al Facebook y nosotros o el pastor el miércoles le estará dando respuesta. Asimismo, continuamos con nuestras reuniones virtuales por la plataforma de Zoom. Los domingos a las 9:30 estamos realizando el preculto. Estaremos reuniéndonos algunos hermanos, compartiéndonos las peticiones de oración, actualizando cómo nos fue en la semana. También los miércoles a las 8 de la noche las mujeres se están reuniendo, están pasando un buen tiempo, unas buenas enseñanzas, así que les animo a ustedes, mujeres, a ser partícipes. Los sábados a las 7:30 p.m. la reunión de jóvenes. Nuestro hermano Félix Cuello está haciendo un buen trabajo animando a los jóvenes, así que por favor, si quieres participar en alguna de estas reuniones, por favor escríbenos a Facebook para enviarte el link. También si deseas recibir discipulado por medio virtual, escríbenos. Nosotros estaremos pendientes y estaremos buscando a alguien quien pueda darte ese discipulado. No siendo más, hermanos, quedan despedidos y Dios les bendiga, y por favor, hermanos, estemos pendientes los unos a los otros. Un abrazo, hermanos.